Bienvenidos a Éxodo del Tiempo, el lugar donde los misterios que desafían la realidad cobran vida. Hoy, nos adentramos en una de las leyendas más inquietantes de todos los tiempos, los doppelgängers. Imagina encontrarte contigo mismo un día, pero no es solo un reflejo, es una presencia oscura que podría predecir tu destino. La leyenda de los doppelgängers se remonta a través de culturas antiguas, representados como dobles fantasmales. Manuscritos y pinturas representan estas figuras espeluznantes, que se creían presagios de muerte o seres de otro reino. Ahora, vamos a profundizar en algunos casos documentados. Johann Wolfgang von Goethe, quien afirmó haberse encontrado con su doble en el camino. Abraham Lincoln vio su propio reflejo con un giro escalofriante, prediciendo su asesinato. La emperatriz Isabel de Austria fue perseguida por su siniestro doble antes de su trágico final. Percy Bysshe Shelley, el famoso poeta, vio a su doppelgänger poco antes de ahogarse en una tormenta. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, según se dice, vio a su doble sentada en su trono. Pocos días antes de su muerte, la reina Isabel I, de Inglaterra, presenció a su doppelgänger yaciendo inmóvil en su cama. Una visión que precedió a su fallecimiento. Guy de Maupassant, el escritor francés, afirmó que su doble le dictó su última historia, antes de sucumbir a la locura y la muerte. John Donne, el poeta inglés, vio al doppelgänger de su esposa, la misma noche en que dio a luz a un niño muerto, y él murió poco después. También hay explicaciones científicas, efectos psicológicos, trastornos neurológicos, quizás solo fallas en nuestra percepción. Pero entonces, están las teorías paranormales. Seres de otra dimensión, espectros que anuncian la muerte, entidades que compiten por reemplazar a los vivos. Al final, puede que nunca entendamos realmente qué son los doppelgängers. ¿Son meras ilusiones de la mente? ¿O hay algo más allá de nuestra comprensión, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para tomar nuestro lugar? Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Hasta la próxima. Mantengan los ojos abiertos y cuestionen todo. Gap-1.0S. Como hemos visto, la leyenda de los doppelgängers ha perseguido a la humanidad durante siglos. ¿Pero qué dice la ciencia sobre estas apariciones misteriosas? ¿Son simples productos de nuestra imaginación o podría haber una explicación lógica? Gap-1.0SS. Los neurólogos y psicólogos ofrecen varias teorías. Una posibilidad es que los doppelgängers sean proyecciones de nuestra mente, causadas por trastornos neurológicos. Condiciones como la epilepsia, la esquizofrenia e incluso migrañas severas a veces pueden provocar alucinaciones visuales, donde las personas ven dobles fantasmales de sí mismas. Gap-1.0S. Otra teoría científica sugiere que los doppelgängers podrían ser el resultado de un fenómeno conocido como alucinaciones autoscópicas. Esto ocurre cuando una persona percibe un duplicado de sí misma, a menudo durante momentos de estrés extremo o fatiga. El cerebro, en tales condiciones, podría malinterpretar la información sensorial, creando la ilusión de un doppelgänger. Gap-1.0S. Pero ¿y si estas explicaciones no aclaran del todo todas las experiencias? Algunos expertos proponen que los doppelgängers podrían ser vistazos a dimensiones paralelas. Según esta teoría, nuestro universo es solo uno de muchos, y a veces, estas dimensiones podrían superponerse. Esto podría resultar en encuentros fugaces con nuestros yo alternativos. Gap-1.0S. La idea de dimensiones paralelas no es solo ciencia ficción. La física cuántica sugiere la existencia de múltiples realidades, y aunque estamos lejos de comprender el alcance completo de estas teorías, ofrecen una posibilidad fascinante. Gap-1.0S. Entonces, ¿son los doppelgängers meras ilusiones o evidencia de algo más profundo? La respuesta sigue siendo esquiva. A medida que continuamos explorando los misterios de la mente humana y el universo, algún día podremos descubrir la verdad detrás de estos dobles fantasmales. Gap-1.0S. Hasta entonces, la leyenda de los doppelgängers continuará cautivando y aterrando.
recordándonos el delgado velo que separa la realidad de lo desconocido. Gracias por acompañarme en este viaje al oscuro y misterioso mundo de los doppelgangers. Hasta la próxima, sigan cuestionando y manténganse curiosos. Gap-Dash 1.0 Mientras que la ciencia y las teorías nos dan algunas pistas, nada se compara con los escalofriantes encuentros de la vida real que algunas personas han tenido con sus dobles. Estas historias no son para los miedosos, ya que revelan la naturaleza aterradora y a menudo inexplicable de estos dobles fantasmales. Gap-Dash 1.0 Un relato así proviene de Emily, quien estaba sola en casa una noche cuando vio a su doble exacto en el reflejo de la ventana de su salón. Describió sentir una abrumadora sensación de terror, como si el doble estuviera tratando de comunicar algo siniestro. Gap-Dash 1.0 Luego está la historia de David, quien se encontró con su doble durante un viaje nocturno en coche. Se vio a sí mismo de pie junto a la carretera, mirándolo con ojos vacíos. La experiencia lo dejó en shock, y hasta el día de hoy evita ese tramo particular de carretera. Gap-Dash 1.0 Aún más inquietantes son los relatos donde los dobles han sido vistos por otros. Los amigos de Sarah informaron haberla visto en una fiesta a la que nunca asistió. Juraban que habían hablado con ella, solo para descubrir más tarde que estaba a kilómetros de distancia en casa. Gap-Dash 1.0 Estos testimonios pintan un cuadro fantasmagórico del fenómeno, sugiriendo que la presencia de dobles no es solo un producto de la imaginación. A menudo aparecen durante momentos de mucho estrés o agitación emocional, agregando otra capa de misterio a su existencia. Gap-Dash 1.0 Ya sean vistazos a dimensiones paralelas o algo completamente diferente, estos encuentros de la vida real sirven como un crudo recordatorio de lo desconocido. Las historias de Emily, David y Sarah son solo algunas entre muchas, cada una tan espeluznante e inexplicable como la anterior. Gap-Dash 1.0 A medida que nos adentramos en la oscuridad, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de estos dobles fantasmales? ¿Son presagios de la muerte o simplemente ecos de otro reino? La verdad sigue siendo esquiva, dejándonos reflexionar sobre las escalofriantes posibilidades. Gap-Dash 1.0 Gracias por acompañarme a explorar estos aterradores encuentros con dobles. Hasta la próxima. Manténganse curiosos y atentos a las sombras que les rodean. Nunca se sabe qué o quién podría estar acechando sin ser visto. Gap-Dash 1.0 Mientras que los testimonios de la vida real nos ofrecen una escalofriante mirada al mundo de los dobles, hay otro elemento que a menudo juega un papel crucial en estos encuentros: los espejos. A lo largo de la historia, los espejos han estado envueltos en misterio y superstición, a menudo considerados portales a otras dimensiones o reinos. Gap-Dash 1.0 Vamos a profundizar en 7 datos intrigantes sobre los espejos y su conexión con los dobles. Gap-Dash 1.0 Dato número 1. Los espejos en el folclore. En muchas culturas, se cree que los espejos poseen propiedades sobrenaturales. A menudo se cree que son portales al mundo de los espíritus, donde las entidades pueden cruzar a nuestra realidad. Esta creencia es frecuente en el folclore de diversas partes del mundo. Gap-Dash 1.0 Dato número 2. El concepto del yo espejo. Algunas teorías sugieren que el reflejo que vemos en un espejo no es solo una simple imagen, sino una versión alternativa de nosotros mismos, que existe en una dimensión paralela. Este yo espejo podría explicar el misterioso fenómeno de los dobles que aparecen en superficies reflectantes. Gap-Dash 1.0 Dato número 3. El miedo a los espejos. El miedo a los espejos, conocido como espectrofobia, es una condición real. Las personas con este miedo a menudo creen que los espejos pueden revelar verdades ocultas o que algo siniestro acecha justo detrás del cristal. Este miedo a menudo está relacionado con historias de dobles que aparecen en los espejos.
GAP-1.0S. Dato número 4. Relatos históricos. Los relatos históricos de dobles a menudo involucran espejos. Por ejemplo, se dice que la reina Isabel I vio a su doble en un espejo poco antes de su muerte, una experiencia que la dejó profundamente perturbada. GAP-1.0S. Dato número 5. Los espejos en las supersticiones. Romper un espejo se considera de mala suerte en muchas culturas y a menudo se cree que trae 7 años de desgracia. Esta superstición puede provenir de la idea de que romper un espejo interrumpe la conexión entre dimensiones, liberando fuerzas malévolas, incluyendo dobles. GAP-1.0S. Dato número 6. Investigaciones paranormales. Los investigadores paranormales a menudo usan espejos en sus investigaciones, creyendo que pueden capturar o revelar entidades de otros reinos. Hay numerosos informes de investigadores que se encuentran con dobles durante este tipo de experimentos. GAP-1.0S. Dato número 7. Encuentros modernos. Incluso en los tiempos modernos, la gente dice haber visto dobles en los espejos. Estos encuentros a menudo se describen como inquietantes e inexplicables, lo que alimenta aún más la creencia de que los espejos pueden ser portales a otras dimensiones. GAP-1.0S. Estos 7 datos destacan la misteriosa y a menudo aterradora conexión entre los espejos y los dobles. Si son simplemente superficies reflectantes o portales a otros mundos, sigue siendo un tema de debate. Pero una cosa es segura: la próxima vez que os miréis en un espejo, podríais preguntaros qué o quién os está mirando desde el otro lado. GAP-1.0S. Gracias por acompañarme a explorar este tema fascinante y misterioso. Hasta la próxima, permaneced curiosos y atentos a los reflejos que os rodean. Nunca se sabe qué secretos pueden guardar. GAP-1.0SS. A medida que nos adentramos en el fenómeno de los dobles, es fascinante ver cómo este concepto escalofriante ha calado en la cultura popular. Desde películas de miedo hasta series cautivadoras y libros inquietantes, la idea de los dobles fantasmales ha fascinado al público y ha dejado una huella imborrable. Echemos un vistazo a algunos ejemplos destacables. GAP-1.0S. En primer lugar, la película de 2019, Nosotros, dirigida por Jordan Peele. Este thriller de terror explora la aterradora premisa de una familia acosada por sus siniestros dobles. Peele utiliza con maestría el concepto para ahondar en temas de identidad, trauma y cuestiones sociales, convirtiendo a Nosotros en un clásico moderno dentro del género de los dobles. GAP-1.0S. Otro ejemplo reseñable es Cisne Negro, dirigida por Darren Aronofsky. Este thriller psicológico sigue a una bailarina de ballet que se obsesiona cada vez más con su doble oscuro. La película es una inmersión en la psique de la protagonista, difuminando la línea entre la realidad y la alucinación, y dejando a los espectadores preguntándose qué es real. GAP-1.0S. En literatura, el tema de los dobles se ha explorado en numerosas obras. Una de las más famosas es la novela corta de Fyodor Dostoyevsky, El doble, donde un hombre se topa con su gemelo idéntico, quien poco a poco empieza a usurpar su vida. Esta historia profundiza en temas de identidad, enfermedad mental y angustia existencial, convirtiéndola en una pieza literaria atemporal. GAP-1.0S. La serie de televisión Fringe también ahonda en el concepto de universos paralelos y dobles. A lo largo de sus 5 temporadas, la serie explora la idea de realidades alternativas y la existencia de dobles, tejiendo una narrativa compleja que mantiene a los espectadores en vilo. GAP-1.0S. Incluso en series más recientes como Muñeca Rusa, el tema de los dobles y las vidas paralelas es recurrente. La protagonista revive el mismo día una y otra vez, encontrándose con distintas versiones de sí misma,
lo que la lleva a un profundo autodescubrimiento e introspección. Gap-1.0S. Estos ejemplos ilustran cómo el concepto de los dobles sigue intrigándonos e inquietándonos. Ya sea a través del terror, el thriller psicológico o la ciencia ficción, la idea de encontrarse con nuestro doble apela a nuestros miedos y curiosidades más profundas sobre la identidad y la existencia. Gap-1.0S. Así que la próxima vez que veáis una película, leáis un libro o veáis una serie sobre dobles, recordad las historias escalofriantes y los encuentros de la vida real que hemos explorado. La línea que separa la ficción de la realidad puede ser más fina de lo que creemos. Gap-1.0S. Gracias por acompañarme en este viaje al misterioso mundo de los dobles. Sed curiosos, estad alerta, y hasta la próxima, vigilad vuestro reflejo. Nunca se sabe quién podría estar mirando desde el otro lado. Gap-1.0S. Gap-1.0S. Adentrándonos en el misterioso mundo de los dobles, no podemos evitar preguntarnos, ¿será posible invocar a nuestro doble? A lo largo de la historia, han existido numerosos relatos de prácticas ocultas y rituales que afirman tener el poder de hacer aparecer un doble. Hoy, exploraremos 3 de estas historias. Gap-1.0S. Gap-1.0S. La primera historia proviene de la antigua Alemania, donde se creía que encender un tipo específico de vela a medianoche podía invocar a tu doble. La vela debía estar hecha de la grasa de un gato negro, y el ritual debía realizarse en completo silencio. Según la leyenda, aquellos que completaban el ritual con éxito veían a su doble aparecer en la llama, imitando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, se decía que si el doble lograba escapar de la llama, reemplazaría al invocador en el mundo real. Gap-1.0S. Gap-1.0SS. Nuestra segunda historia proviene de Japón, donde un antiguo ritual conocido como Kagami no Jutsu, o técnica del espejo, era practicado por algunos. El ritual requería que el practicante mirara fijamente a un espejo exactamente a las 3:33 de la mañana mientras cantaba un conjuro específico. Se creía que, si se hacía correctamente, el reflejo en el espejo cobraría vida y saldría del espejo, convirtiéndose en un doble físico. Sin embargo, la leyenda advierte que el doble tendría su propia voluntad y podría volverse hostil. Gap-1.0S. Gap-1.0S. La historia final se origina en la Inglaterra victoriana, donde un ritual conocido como la danza del doble era realizado por aquellos desesperados por ver a su doble. El ritual consistía en bailar frente a un espejo grande de cuerpo entero mientras se sostenía una vela en cada mano. El bailarín tenía que moverse en un patrón específico y después de unos minutos se decía que su doble aparecía en el espejo, copiando sus movimientos. Si el bailarín lograba mantener el contacto visual con su reflejo durante toda la danza, el doble saldría del espejo y le concedería un deseo. Sin embargo, romper el contacto visual resultaría en que el doble tomara el lugar del bailarín en la realidad. Gap-1.0S. Gap-1.0S. Estas historias, aunque escalofriantes e intrigantes, sirven como un recordatorio de la delgada línea entre la curiosidad y el peligro. Ya sea que estos rituales tengan algo de verdad o no, reflejan nuestra profunda fascinación y temor por encontrarnos con nuestro doble. Así que, si alguna vez se sienten tentados a probar uno de estos rituales, recuerden las historias de advertencia y piénsenlo 2 veces antes de invocar a su doble. Gap-1.0S. Gap-1.0S. Gracias por acompañarme en este viaje al misterioso mundo de los dobles. Manténganse curiosos, manténganse alerta y hasta la próxima, vigilen su reflejo. Nunca se sabe quién podría estar mirando hacia atrás. Gap-1.0S. Gap-1.0S. Adentrándonos en el enigmático mundo de los dobles, surge una pregunta fascinante.
¿Podrían estas fantasmales copias ser evidencia de que vivimos en una simulación digital? Hoy exploraremos 3 intrigantes teorías que conectan a los dobles con la teoría de la simulación. Gap-1.0 ES. Gap-1.0 S. La primera teoría sugiere que los dobles son fallos en la simulación. Según esta idea, nuestra realidad es una sofisticada simulación por ordenador, y a veces, el sistema experimenta errores o fallos. Gap-1.0 S. Estos fallos pueden manifestarse como duplicados o dobles, apareciendo momentáneamente antes de que la simulación se corrija a sí misma. Quienes presencian tales sucesos a menudo reportan sentir una sensación de desorientación, como si la realidad misma hubiese fallado por un instante. Gap-1.0 S. Gap-1.0 S. La segunda teoría postula que los dobles son simulaciones deliberadas creadas por el sistema para probar nuestras reacciones. En este escenario, los creadores de la simulación introducen dobles en nuestro entorno para observar cómo interactuamos con estas anomalías. Gap-1.0 S. La información recopilada de estas interacciones podría usarse para refinar la simulación, haciéndola más realista y compleja. Algunos incluso creen que estos dobles simulados podrían tener su propia conciencia, añadiendo otra capa de misterio a su existencia. Gap-1.0 S. Gap-1.0 S. La tercera teoría gira en torno al concepto de simulaciones paralelas que se ejecutan simultáneamente. Quienes proponen esta idea argumentan que existen múltiples simulaciones en paralelo, y ocasionalmente se superponen o se mezclan entre sí. Gap-1.0 S. Esta superposición podría resultar en la aparición de dobles, ya que individuos de una simulación cruzan temporalmente a otra. Esto podría explicar la extraña sensación de encontrar a alguien que se ve exactamente como tú, pero se comporta de manera diferente o parece fuera de lugar. Gap-1.0 S. Gap-1.0 S. Estas teorías, aunque especulativas, ofrecen una perspectiva cautivadora sobre el fenómeno de los dobles. Nos invitan a cuestionar la naturaleza misma de nuestra realidad y considerar la posibilidad de que podamos estar viviendo en un mundo digital donde las copias y los fallos ocasionalmente se manifiestan. Gap-1.0 S. Gap-1.0 S. Al reflexionar sobre estas ideas, es importante recordar que el concepto de dobles ha existido durante siglos, mucho antes de la llegada de la tecnología moderna. Ya sean entidades sobrenaturales, proyecciones psicológicas o evidencia de una realidad simulada, los dobles continúan cautivando nuestra imaginación y desafiando nuestra comprensión de la existencia. Gap-1.0 S. Gap-1.0 S. Gracias por acompañarme en este viaje al misterioso reino de los dobles y la teoría de la simulación. Manténganse curiosos, manténganse alerta y hasta la próxima sigan cuestionando la naturaleza de su realidad. Gap-1.0 S. Después de todo, nunca se sabe cuándo podrían encontrarse con su propio doble. Gap-1.0 S. Bienvenidos a un viaje por los casos de doppelgangers más escalofriantes del folclore mundial. Desde las brumosas colinas de Irlanda hasta los gélidos fiordos de Noruega, las historias de dobles fantasmales han atormentado a la humanidad durante siglos. Comencemos con la misteriosa leyenda del Fetch en Irlanda. El Fetch es un doble espectral que aparece como un presagio de muerte. Según el folclore irlandés, ver a tu Fetch significa que tu fin está cerca. Se dice que imita tu apariencia y acciones, haciéndolo casi indistinguible de la persona real. El Fetch se mueve silenciosamente, a menudo desapareciendo cuando te acercas, dejando tras de sí una inquietante sensación de pavor. Ahora viajamos a Noruega, donde vaga el Bardoger. Este doppelganger es conocido por su extraña habilidad de preceder a una persona, realizando sus acciones momentos antes de que las haga. Imagina llegar a la casa de un amigo solo para que te digan que ya te vieron entrar antes.
La presencia del Bardoger suele estar acompañada de sonidos, como pasos o voces, lo que genera confusión y miedo. En Alemania, nos encontramos con el Doppelgänger, un término que ahora se ha convertido en sinónimo de dobles fantasmales en todo el mundo. El folclore alemán describe a estas entidades como heraldos de mala suerte y desgracia. Ver a tu Doppelgänger se considera un presagio de peligro inminente o incluso de muerte. Figuras literarias famosas como Goethe han contado encuentros con sus propios Doppelgängers, lo que aumenta la mística y el terror que rodea a estas apariciones. Nos movemos hacia el este y encontramos al Changeling en el folclore escocés e irlandés. Aunque no es un verdadero Doppelgänger, el Changeling es un niño hada que se deja en lugar de un bebé humano. Se creía que estos dobles de hadas traían desgracia a la familia, y se realizaban varios rituales para identificarlos y desterrarlos. Esta leyenda destaca el miedo profundamente arraigado a ser reemplazado por un impostor. En Japón, el Nopperabo, o fantasma sin rostro, añade un giro único al tema del Doppelgänger. Estas entidades aparecen como humanos comunes, pero cuando te acercas, sus rostros se vuelven inexpresivos. La inquietante transformación del Nopperabo infunde miedo en los corazones de quienes lo encuentran, dejando una impresión duradera de horror. Estas historias, extraídas de diversas culturas, comparten un hilo conductor: el miedo a encontrar un doble, una entidad que nos refleja, pero que trae consigo una sensación de fatalidad. Ya sean vistos como presagios, embaucadores o espíritus malévolos, los doppelgängers continúan cautivando y aterrando. Gracias por acompañarnos en esta espeluznante exploración de los dobles fantasmales en el folclore mundial. Hasta la próxima, manténganse curiosos, manténganse alerta, y recuerden, nunca se sabe cuándo podrían encontrarse con su propio doppelgänger. Bienvenidos a un escalofriante descenso a los rincones más oscuros de Internet, la Deep Web. Aquí, entre las laberínticas redes de foros ocultos y sitios web encriptados, salen a la luz historias inquietantes y archivos sombríos sobre dobles. Estas leyendas urbanas no son solo folclore, sino que se susurran en los recovecos más oscuros de la web. Descubramos 7 datos escalofriantes sobre los dobles y la Deep Web. Dato número 1. Experimentos secretos. Circulan rumores sobre experimentos clandestinos donde científicos supuestamente crearon dobles utilizando técnicas avanzadas de clonación. Estos experimentos, envueltos en secreto, supuestamente resultaron en entidades casi indistinguibles de los humanos originales. Dato número 2. Los archivos de dobles. Escondidos en lo profundo de archivos encriptados, se dice que existen archivos prohibidos que documentan encuentros con dobles. Estos archivos incluyen grabaciones granuladas, fotografías espeluznantes y testimonios inquietantes de aquellos que afirman haber encontrado a sus dobles fantasmales. Dato número 3. El fenómeno del hombre del espejo. Una leyenda urbana perturbadora habla del hombre del espejo, una figura que aparece solo en los reflejos. Según la leyenda, aquellos que ven al hombre del espejo en su reflejo están condenados a un destino trágico. Esta misteriosa historia se ha relacionado con avistamientos de dobles en la Deep Web. Dato número 4. Testimonios escalofriantes. Numerosos testimonios encontrados en foros de la Deep Web hablan de encuentros con dobles. Estas historias a menudo describen una sensación de terror y una inexplicable sensación de ser observados. Muchos afirman que su doble imitaba cada uno de sus movimientos, creando una imagen de espejo aterradora. Dato número 5. La red sombra. Algunos creen en la existencia de una red sombra, una sociedad secreta que supuestamente utiliza dobles para propósitos nefastos. Se dice que este grupo clandestino manipula eventos y personas reemplazándolos con sus contrapartes dobles. Dato número 6. El protocolo doble. Una leyenda urbana sugiere la existencia de un protocolo doble, un conjunto de directrices para identificar y tratar con dobles.
Estas directrices, transmitidas a través de mensajes cifrados, incluyen pasos para evitar ser detectados y métodos para confrontar a estos dobles siniestros. Dato número 7. Los archivos de la Deep Web. Finalmente, se susurran secretos sobre una base de datos oculta, conocida como los archivos de dobles. Esta colección de archivos, accesible solo para unos pocos selectos, supuestamente contiene los casos más perturbadores e inexplicables de encuentros con dobles, dejando a muchos preguntándose sobre la verdadera naturaleza de estos seres sombríos. Mientras navegamos por las turbias aguas de la Deep Web, estas historias inquietantes nos recuerdan el delgado velo entre la realidad y lo desconocido. Ya sean estas historias simples leyendas urbanas o contengan una pizca de verdad, continúan cautivando y aterrorizando a aquellos que se atreven a explorarlas. Manténganse curiosos, manténganse vigilantes y recuerden, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. En 2024, cosas fascinantes están ocurriendo. Encontrarse con tu doble no es solo cosa de leyendas. Es un fenómeno que ha intrigado y aterrorizado a muchos. Según el folclore, encontrar a tu doble fantasmal puede traer desgracia, locura o incluso la muerte. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre este escalofriante encuentro? Aquí hay 7 datos inquietantes sobre encontrarte con tu doble y las posibles consecuencias. Dato número 1. El presagio de muerte. Muchas culturas creen que ver a tu doble es un presagio de muerte inminente. Esta creencia está arraigada en antiguas leyendas, donde la aparición de un doble a menudo se veía como un heraldo de la perdición. Dato número 2. Colapso psicológico. Encontrarte con tu doble puede provocar una grave angustia psicológica. El impacto de ver una réplica perfecta de ti mismo puede desencadenar un colapso mental, lo que lleva a paranoia, ansiedad e incluso alucinaciones. Dato número 3. La maldición de la locura. Algunas leyendas sugieren que encontrarte con tu doble puede volverte loco. La imposibilidad misma del encuentro puede destrozar tu sentido de la realidad, provocando una caída en la locura. Dato número 4. Crisis de identidad. Los expertos advierten que ver a tu doble puede llevar a una crisis de identidad. El encuentro puede hacerte cuestionar tu propia existencia, lo que lleva a una pérdida del yo y una profunda crisis existencial. Dato número 5. Drenaje de energía. Algunos investigadores paranormales creen que los dobles se alimentan de tu energía. Encontrarte con tu doble podría dejarte sintiéndote drenado, débil e incapaz de concentrarte. Dato número 6. Paradoja temporal. Una teoría más especulativa sugiere que encontrarte con tu doble podría crear una paradoja temporal. Si tu doble es de un universo paralelo o una línea de tiempo diferente, el encuentro podría perturbar el tejido de la realidad. Dato número 7. La intención del doble. Finalmente, la posibilidad más escalofriante es que tu doble pueda tener malas intenciones. Algunos creen que estos dobles son entidades malignas que buscan reemplazarte, apoderarse de tu vida y dejarte en la sombra. Mientras exploramos estas misteriosas posibilidades, queda claro que la idea de encontrarte con tu doble está llena de peligro y misterio. Ya sea que estas historias tengan raíces en la realidad o sean mera superstición, continúan cautivando y aterrorizando. Mantén la curiosidad, mantente alerta y recuerda: algunos encuentros es mejor evitarlos.